Hay un error que cometemos como empresarios y es que se nos olvida que las empresas necesitan dos tipos de liderazgo. Necesitan un visionario. El visionario es el típico empresario que arranca la empresa, que va y que cierra las grandes cuentas. Pero en algún momento, mi teoría es que es por ahí a partir de los $500,000 de ventas al año que ya necesitas el segundo tipo de liderazgo. Ayudas principalmente a dueños que lo hacen muy bien. ¿Cómo sistematizas eso para que no dependa también de un director o dueño? Bueno, es muy buen punto. Ese ya es un siguiente paso. Lo primero que tienes que sistematizar es el proceso de venta. Contratas a un primer vendedor o a tu equipo de ventas. Segunda cosa que tienes que sistematizar, tu proceso de gerencia. En Sandler decimos que los líderes comerciales tienen 5 funciones. ¿Qué separa al vendedor profesional de alguien que solo tiene labia? Me encanta. Si hay gente que tiene labia y que son buenos vendedores. Sí. El problema es pensar que todos los buenos vendedores son así. Hay un gran mito de que para ser vendedor tienes que ser extrovertido. Y eso no es cierto. Dan, bienvenido a Despega. Qué gusto tenerte aquí en tu origen, en tus tierras regias, desde Colombia hasta Monterrey de regreso. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Aquí recargando el acento regio para no perderlo. Ya lo andamos perdiendo, pero que espero que aquí en la conversación recuperes un poquito de ese buen acento regio. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Colombia, hermano? Ya 12 años. Ya 12 años y un hijo colombiano, ni más ni menos. Ya. O sea, en el mundial tengo más oportunidades de ganar. Es lo bueno. Oye, hermano, ¿y cómo fue que te fuiste a Colombia? Me fui precisamente por Sandler. Lo que hago ahora, yo soy la cabeza de Sandler en Colombia, junto con mi esposa y socia. Somos los dueños de Sandler. Sandler es la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo y nosotros somos dueños de la oficina de Colombia. Entonces, en 2014, el dueño de Sandler Monterrey compró la oficina de Colombia. Fue a un viaje de negocios a entrenar a Cemex porque había cerrado Cemex Sandler a nivel mundial y cuando llegó a Bogotá dijo, oye, esta ciudad es hermosa, el clima es perfecto, la gente está toda madre y además nos parecemos mucho. Entre mexicanos y colombianos hay una hermandad muy, muy extrema de la que yo en ese momento no tenía ni idea. Entonces él tuvo la visión y dijo, voy a comprar la oficina de Colombia. Y la compró y mandó a una persona primero, que esa persona estuvo 6 meses, y luego yo llegué de segundo lugar a continuar la apertura del país y nos encantó. O sea, el plan era, vamos, abrimos el territorio en frío, que es súper complicado, divertido. O sea, llegar a un país y hacer negocio desde cero. Y estábamos recién casados. Entonces dijimos, oye, extendamos la luna de miel. Y después de estar ahí 1 o 2 años, hacemos lo mismo en Panamá. Y después de estar ahí 1 o 2 años, hacemos lo mismo en España. Ese era el plan, ¿no? Y cuando llegamos, dijimos, ¿qué es este paraíso? Y nos quedamos y no nos hemos movido de ahí. El clima de Bogotá es el mejor clima del mundo. Entonces yo ahorita estoy sufriendo duro con el calor de 45 grados, papá. No, y el que hubo ayer estuvo potente. Fuerte. Sí. No, pues qué gusto tenerte aquí, hermano. Y quería empezar pues con tu mero mole, ¿no? Sí. Que es el tema de ventas. Al final creo que la gente no se da cuenta que en su día a día todo el tiempo estamos vendiendo. Desde el plan que vas a negociar con tu pareja, familia, que vas a hacer el fin de semana, un incremento salarial, un proyecto, una idea, todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Pero por qué crees que a la gente le da en su mayoría pena vender? Yo creo que porque la gente siente que vender es convencer. Y convencer es horrible, güey. O sea, piensa las discusiones que uno tiene de religión o del aborto, o de política o de fútbol, güey. ¿En qué terminan? Siempre terminas todavía más polarizado, ¿no? Entonces, creo que uno piensa que ventas es eso, es ir con una persona que de entrada no te quiere comprar, que de entrada no le interesa tu producto o tu servicio y que tú a huevo con técnicas Jedi, con técnicas de lobo de Wall Street, vas a lograr que la persona te diga, ah, sí, aquí está mi dinero. Y pues eso no es vender, ¿no? O sea, mucha gente lo intenta hacer así, ¿no? Imagínate los pobres de los call centers de las compañías celulares o de las
tarjetas de crédito. Esos vatos sí es ir a la guerra, güey, pero eso es horrible. Cuando uno entiende que las ventas es una simbiosis, la vida se vuelve más fácil. O sea, tú tienes un producto que tiene un precio y tu prospecto ideal tiene un dolor, una necesidad que emocionalmente le afecta y tiene un presupuesto para resolver el tema. Cuando esos dos coinciden, pues bueno, la venta se da natural. O sea, yo creo que todos de repente hemos ido a hacer compras de urgencia. O sea, yo me acuerdo, no sé, hace un par de años se me jodió el televisor. Un cambio de voltaje y valió madre. Ese día en la noche fui y compré el otro televisor, güey, porque yo todas las noches necesito desconectarme viendo series en Netflix. Entonces, pues el vendedor batalló cero para venderme. Esa es la venta sabrosa, ¿no? Yo creo igual, tú tendrás clientes que de repente la venta se da muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque hay un dolor y porque el presupuesto coincide con lo que tú estás ofreciendo. Entonces yo creo que la venta tiene que ser más estratégica. Si tú vas y buscas a la gente que tiene los dolores que tú resuelves y que por sus características tú calculas que tienen el rango de presupuesto que tú cobras, tu vida empieza a ser infinitamente más fácil. Sí, la gente al momento de querer convencer recibe muchos rechazos. Claro. Entonces terminan ligando ventas, es igual a voy a ser rechazado continuamente. Total. Pero a ver, independientemente de que existe una necesidad, yo siempre he dicho que también las ventas es un juego de números. Sí. O sea, porque también hay necesidad por parte de tu cliente y puede ser rechazado. Entonces, también cómo trabajas con los vendedores que tú capacitas para desarrollar esa resiliencia o pues quitarles el miedo al rechazo. El corazón de la filosofía Sandler es lo que llamamos el triángulo del éxito. Entonces, en Sandler decimos que para que te vaya bien en la vida, tú tienes que enfocarte en 3 cosas: actitud, técnica y comportamiento, ¿va? Las 3 tienen que funcionar juntas. Actitud, ¿qué es? Estar bien contigo mismo, con tu empresa y con el mercado, ¿va? Y ahí hay un primer punto para tolerar el rechazo. ¿Qué pasa con el rechazo? Vato, yo le recomiendo a los vendedores que vayan a terapia duro, güey. O sea, a todo el mundo, güey, le recomiendo que vaya a terapia. Yo voy a terapia todas las semanas. Mi esposa va a terapia todas las semanas. Varios de mi equipo van a terapia todas las semanas. Porque claro, cuando a mí alguien me dice que no, yo no estoy molesto porque esa persona que yo no conozco, ni ella me conoce, me diga que no. El problema es que se está conectando con algo que a mí me pasó en la infancia, güey, cuando en el colegio a mí me bullearon y me rechazaron. Y entonces yo me tomo muy personal y siento muy fuerte el rechazo de un desconocido. Entonces lo primero es que tengo que trabajar en mí mismo, genuinamente ir a terapia. A veces, de verdad, 2, 3 sesiones de terapia te desbloquean y te ayudas a entender como, a ver, güey, ese vato no te odia. En el momento que colgó la llamada, dejó de pensar en ti. Hoy en la noche no llegó a su casa a contarle a su familia que habló con un vendedor odioso. No, hoy en la noche llegó a su casa a vivir su vida. Le vales absolutamente madre, güey, ¿no? Cuando uno es consciente de eso, se serena, ¿no? Hay un primer punto. Y el otro punto es el tema del comportamiento. Que el comportamiento es lo que tú dices, las ventas es un juego de estadística. Yo tengo que contemplar el rechazo en la ecuación. O sea, yo tengo que saber cuánto cierro de cada 10. ¿Cuál es mi porcentaje de cierre? ¿Cuál es mi tasa de éxito de conseguir reuniones? Si yo sé que yo cierro 1 de cada 10 y yo quiero cerrar 10 este mes, yo sé que tengo que hablar con 100 fulanos. Y 90 me van a mandar a cazar elotes, güey. De distintas maneras. Pero voy a cerrar los 10. Mientras que si yo no tomo en cuenta esa estadística, pues imagínate al tercer, cuarto, quinto no, que te faltan otros 4, güey, para tu primer sí, ¿verdad? Pero al tercer, cuarto, quinto no, tú ya estás, el mundo me odia, güey. O sea, o mi producto no es bueno, mi servicio está muy caro. Claro, así es. Y pues, güey, uno lo ve en todas las tiendas del mundo, o sea, en el retail, tiendas exitosísimas.
¿qué porcentaje les comprará, güey? Estoy seguro que es menos del 10%. ¿Verdad? Entonces, en la venta B2B, en la venta consultiva, pues si tú logras tener de un 10% para arriba, ya empiezas a ser un vendedor bastante decente. Entonces, simplemente contempla el no dentro de tu estadística. Pero lo primero es que sepas tu estadística, para que sepas más o menos cuántos nos vas a estar rechazando, ¿no? Y yo creo que ahí también el buen vendedor sabe también a quién dirigirse o qué prospección contar. Porque, por ejemplo, el nuevo vendedor creo que va a decir, hice 10 llamadas, pero ninguna de esas 10 llamadas eran calificadas. Claro. Entonces dices, no, soy malísimo porque los 10 me rechazaron. Pero ya el buen vendedor sabe detectar y calificar dónde está realmente la oportunidad. Entonces, de 10 leads calificados, cerraste 3, pues bueno, va a cambiar mucho a que si de 10 leads cerraste 0 porque ninguno era calificado. Entonces, realmente no eras tú, era el filtrado de esos leads. Totalmente. Sabes que ahí mi esposa Teresa, que es la genio de la estrategia de nuestra empresa, nos ha hecho caer mucho en cuenta de la importancia de lo que muchos llaman el avatar, ¿no? El cliente ideal, el ICP. Nosotros empezamos en 2024 con 7 productos diferentes. Vendíamos un curso de prospección, vendíamos un curso de ventas, vendíamos un curso de atención al cliente, vendíamos un curso de gerencia, vendíamos cursos a empresas hechas a la medida, vendíamos conferencias y no me acuerdo qué más, ¿va? Y Teresa, que todo el tiempo está estudiando y todo el tiempo está siguiendo a los grandes gurús, güey, como Natalie Ellis, como Alex Hormozi, escuchó mucho la frase de un cliente ideal, un producto hasta el $1,000,000. Y un funnel. Un cliente ideal, un producto, un solo funnel hasta el $1,000,000. ¿Va? Y entonces, a partir de ahí, matamos 6 productos y nos enfocamos en un solo cliente ideal. Dejamos de venderle, por ejemplo, a corporativos. Dejamos de vender cursos de atención al cliente. Dejamos de vender cursos de gerencia. Nos enfocamos en dueños que facturan entre 1 y 20 millones de dólares, que ellos siguen siendo los principales responsables de ventas. O sea, son empresas que ya son empresas sólidas, les va bien. Pero este cuate que tiene 40, 50 años, todavía no se puede ir de vacaciones en paz, porque se le bajan un poquito las ventas. O porque en los grandes cierres, él se tiene que ir a cenar con el cliente, ¿no? Entonces, fíjate que es un nicho muy cerrado, mucho más concreto. Específico. Sí. Y a partir de ahí, y un solo producto, ¿no? Un solo producto. Y a partir de ahí, ¡pum!, le empezamos a pegar durísimo. Entonces, ahorita lo que compartimos con nuestros clientes, sin duda hay que tener una buena técnica de ventas, pero lo que tú dices, si tú no eres estratégico, si tú tienes demasiados productos, si tus vendedores no saben quién es el cliente ideal de cada producto, la posibilidad de rechazo es demasiado alta. Demasiado alta, porque es que estás disparando con una meta a todos lados, compadre. Entonces sí, de acuerdo contigo. Oye, hermano, ¿y qué separa al vendedor profesional de alguien que solo tiene labia? Me encanta. A ver, primero, si hay gente que tiene labia y que son buenos vendedores, sí. O sea, los hay. Todos tenemos el compa, güey. Que es el nato. Sí, va. O sea, ese güey nació bendecido por los dioses y el vato, o sea, vende piedras en el desierto, es un rockstar. Sí, es el que se iba de antro a los 18 años y salía con varios prospectos y con mucha facilidad. Y luego estaba el otro que también quizás está muy bien parecido, pero no tenía esa labia y salía en cerdo, ¿verdad? Que normalmente esa gente es la que son buenos comunicadores, ¿no? Correcto. El problema es pensar que todos los buenos vendedores son así. Por ejemplo, hay un gran mito de que para ser vendedor tienes que ser extrovertido, tienes que ser carismático por naturaleza. Y eso no es cierto. Yo conozco muchísimos vendedores introvertidos. Yo he cambiado mucho a partir de que empecé a estudiar Sandler y empecé a estudiar el DISC y psicología, pero yo soy inicialmente muy introvertido y a mí me ha ido muy bien. Los introvertidos también tienen algo muy chévere, que es que tienen una capacidad de enfoque más intensa que los extrovertidos. Tienen una capacidad de persistencia y de seguimiento naturalmente mejor que la de los extrovertidos. Entonces eso también les ayuda, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en la palabra que tú dijiste y es la profesionalización.
Piensa cuánto estudia un médico antes de hacer su primera cirugía. 10, 11 años. ¿Pato, cuántas horas es eso? El otro día le preguntaba a uno de mis clientes que en sus hobbies es actor. ¿Cuántas horas ensaya un actor antes de salir al escenario a presentar la obra de teatro? Y me decía, son 3 meses, lunes a viernes, de 5 a 9, todos los días. Una cantidad absurda de horas. ¿Cuántas horas ensaya un vendedor antes de ir a tener una reunión de ventas? ¿Cuántas horas estudia? Vato, cero. No somos profesional. La mayoría somos vendedores empíricos o empezamos siendo vendedores empíricos. Yo así llegué a Sandler. Yo tenía una empresa de diseño gráfico. Los primeros 2 años me fue súper bien porque le vendía a todos mis conocidos. Le vendía a mi papá, a mi mamá, a mi suegro, güey. Literalmente todos cayeron. A los 2 años se me acabaron los conocidos y yo no sabía venderle a desconocidos. Y obviamente a mí me daba pavor levantar el teléfono y hacer una llamada en frío, güey. Ni sabía cómo hacer eso, ¿no? Entonces, mientras las ventas se me iban en picada, mi novia en ese momento, preocupada por nuestra salud económica familiar, güey, estábamos ahorrando para casarnos y la madre, me presentó un amigo y ese amigo me dijo, güey, acabo de tomar un curso con esta gente de Sandler. Me dice, güey, estamos haciendo ventas millonarias por teléfono. Fue lo que me dijo. Y yo, brother, en una pyme, güey, imagínate, yo con una venta millonaria tengo, güey. O sea, pásame el teléfono de estos vatos de Sandler ya. Ahora, cuando Jaime, se llama mi compa, me decía esto, yo estaba teniendo una iluminación. Y es que yo llevaba ya 3 años como empresario. Todos en la empresa comían de lo que yo vendiera. Y yo nunca, vato, me da pena decirlo en público, yo nunca había leído un libro de ventas. Obviamente nunca había estudiado un curso de ventas. Ni siquiera me había metido a YouTube a ver videos gratuitos de cómo vender mejor. Y ya 3 años como empresario. Entonces, la gran mayoría de los comerciales llegamos a las ventas sin querer. Hay uno que otro país que tienen ingeniería comercial, o sea, que tienen carrera de ventas. Pero la gran mayoría de las universidades no te enseñan a vender. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y alguien que solo tiene labia? Pues el profesional es el que entiende que, como en todas las demás carreras, las ventas tienen un sistema, tienen un método que se estudian y que se practican. Y hay muchos métodos. Obviamente yo ofrezco el método Sandler, soy fan, pero pues también está Challenger, está Spin, está Medic. O sea, hay 1000 métodos. Hay uno muy bueno que se llama Gap Selling, ¿verdad? A mí Sandler es el que más me gusta, me parece que es el más completo, pero no, hay muchos métodos. Entonces, escoge el que tú quieras, ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a practicar y te empiezas a profesionalizar. Y eso lo que garantiza es que haya consistencia en los resultados. Y que sean medibles, ¿no? Exacto. Porque es muy estresante como empresario que tus ventas sean una montaña rusa. Que un mes llegas a la meta de ventas y 2 meses no. Y luego otro sí y luego otro no. Eso es muy, muy extremo. Eso genera estrés. Eso después el cuerpo lo somatiza, brother. A mí los 40 me dieron duro. Entonces, si tú no estás en balance con tu existencia y tus finanzas están bien y tu equipo está bien y tu familia está bien, tu cuerpo lo empieza a absorber y eso se convierte en enfermedades. Entonces, cuando tú logras ponerle un sistema a tu equipo, vas a lograr que haya consistencia y, más importante que eso, vas a lograr delegar las ventas. Porque lo que le pasa a muchos founders, a muchos empresarios, es que ellos son muy buenos, ellos como comerciales, y contratan al vendedor y se traen al gerente comercial más chingón de su competencia, güey, y le pagan un billete, güey, y ven, te voy a enseñar cómo vendo acá. Y le invierten y dicen, güey, ya lo llevé a vender conmigo, ya le expliqué cómo vendo yo. ¿Por qué el vato no vende igual que yo? No son replicables. ¿Por qué? Porque ellos están intentando enseñar su carisma, su estilo personal. Tú eres único, güey. Eso es muy difícil.
Pero si tú le metes un sistema, un paso a paso, con nombre y con orden, ese sistema no importa el estilo de la personalidad. El sistema se adapta a la personalidad de cada quien. Y entonces tú puedes, poco a poco como dueño, dar un paso hacia atrás, 2 pasos hacia atrás, hasta que en algún momento tú ya no estás vendiendo nada y la empresa sigue creciendo. No, y creo que ahí hay otro gran beneficio, que es no depender del vendedor estrella. Al momento de tú sistematizar y tener una metodología, si se va esa persona, tú puedes contratar a otro, lo entrenas y mitigas esos riesgos. Es correcto. ¿Qué es lo que debería de hacer una persona que está empezando a emprender o un freelance? Porque ahorita hay mucha gente. ¿Qué es lo que debe hacer si se quiere incursionar en el mundo de las ventas? Creo que lo primero es la pregunta que me hiciste al comienzo, ¿no? Lo primero es como ser consciente de que vender te conviene. O sea, como quítate el miedo de que vender es algo negativo, de que vender es ser ahí el intenso, molesto. No. O sea, en Sandler tenemos una regla que es: no todos los prospectos califican para ser clientes. Y a mí esa regla, la primera vez que lo escuché, me dio mucha paz, porque me hizo entender que hay gente a la que yo no le tengo que insistir, ¿no? Hay una cosa en Sandler, una técnica que se llama el acuerdo previo. O sea, el acuerdo previo es que tú llegas a la reunión y dices: oye, Rubén, muchas gracias por recibirme. Oye, tenemos todavía 60 minutos para lo que cuadramos. Sí, 60 minutos, perfecto. Oye, pues mira, el propósito de esta reunión es conocernos entre empresas y ver si podemos o no hacer algo juntos. Para eso, no te voy a hacer una presentación porque todavía no sé qué es lo que estás buscando. Más bien me gustaría hacerte muchas preguntas para entender qué es lo que tú estás buscando. Y obviamente tú, que me hagas todas las preguntas que quieras acerca de lo que yo ofrezco. ¿Te sientes bien con que esto sea un intercambio de preguntas? Sí, Dan, perfecto, todo buenísimo. Oye, Rubén, al final pueden pasar 2 cosas. Número 1, que tú me digas: ¿sabes qué, Dan? No es por aquí. No me interesa, muchas gracias, no es lo que estoy buscando. Y si es el caso, todo bien. Me lo dices y así no te hago un seguimiento innecesario que sea molesto, incómodo, porque pues, de ninguna manera es mi intención. Y lo otro que puede pasar es que me digas que sí estás interesado. Y si ese es el caso, pues nos ponemos de acuerdo juntos los últimos 5 minutos para definir los siguientes pasos. ¿Te parece que lo hagamos así? Ah, perfecto. Entonces, fíjate que lo primero que estás haciendo es le estás diciendo: hey, si me quieres decir que no, no hay bronca, compadre. No pasa absolutamente nada, güey, porque es que yo no quiero empezar una perseguidera que va a ser horrible para ambos. Pero aún así al mexicano le cuesta decir que no. Ah, súper le cuesta, sí. Y yo te diría que al latino en general, pero yo he entrenado a mucha gente en Sudamérica que le vende a mexicanos y todos coinciden que el mexicano es el peor, ¿no? Para decir que no. Entonces a veces conviene hacer un énfasis. Oye, ¿te sentirías cómodo si tú te das cuenta que esto no es una opción para ti? ¿Te sentirías cómodo diciéndome que no? A veces conviene hacer un énfasis. Pero mira, yo llevo desde 2011 vendiendo con este método y sí, de repente si hay uno que otro loco que por más que le dices dime que no, no te dice que no, pero güey, no sé, 1 al año, güey, o menos, ¿verdad? O sea, la mayoría acepta el permiso de decirte que no, ¿no? Entonces, es una primera cosa. No le tengo que vender a todo mundo, yo solo tengo que vender a la gente que tiene el dolor que yo resuelvo. Y el segundo paso es profesionalizarte, ponerte a estudiar. ¿Qué estamos haciendo ahorita todos con la inteligencia artificial? Que es un mundo nuevo. Pues, güey, los que queremos sobrevivir, pues nos estamos profesionalizando y estamos pagando cursos. No solo estamos viendo Reels en TikTok, sino que pues yo le acabo de pagar a mi empresa toda una consultoría para todos los que estamos en la empresa para meternos en AI seriamente. Entonces, lo mismo tienes que hacer con las ventas. Y el tercer paso es sistematizarlo en lo que en Sandler llamamos un playbook, un libro de jugadas maestras. Tú ahorita decías: oye, yo no quiero depender del vendedor estrella. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, todos tus buenos vendedores, empezando por el dueño, tienen que sacar sus técnicas de venta, su conocimiento, y lo tienen que poner por escrito en un manual de ventas. Más que un manual de ventas, es un guión. Es un guión literalmente como si tú estuvieras viendo una película. Pues la manera en la que yo lo hice
yo grabo todas mis reuniones con Fathom, como Read AI o cualquier de estos tomadores de notas, y fue una buena reunión que cerré, y de ahí saqué la transcripción y le modifiqué, güey, no sé, el 10%. Y ese se convirtió en nuestro playbook de ventas. Es nuestra Biblia sagrada de cómo vendemos en Sandler Dan Macías. Y todos los días, prácticamente todos los días, excepto los miércoles, pero todos los días hay reunión de ventas con mi equipo. Todos los lunes y todos los miércoles vemos un video y damos feedback. Y todos los martes y todos los viernes hay roleplay. Hay juego de roles, ¿no? Lo que hablamos de ensayar como actores. Manejo de objeciones. Etc. Exactamente, así es, ¿no? Y entonces, el playbook es un documento vivo. Porque en esas reuniones de todos los días, si nos damos cuenta de un nuevo manejo de objeciones, o en Sandler nos gustan las objeciones anticipadas. No nos gusta que el prospecto saque la objeción. Nos gusta nosotros primero traer la objeción a la mesa. Soy esta nueva objeción, por ejemplo, ahorita con el mundial, ¿no? Pues la objeción de que la gente no va a tomar decisiones porque están viajando, porque están disfrutando del mundial, pues hay que traerla a la mesa, ¿no? En vez de esperarte a que, no, ¿sabes qué? Sí te quiero comprar, nada más aguanta que se termine el mundial. Y te retrasa 1 mes, 2 meses el tema, ¿no? Entonces, todo eso se va metiendo al playbook. Todas las semanas ese playbook va mejorando. Entonces, cuando yo traigo un nuevo vendedor, hey, así vendemos aquí, compadre. Esto es lo que te tienes que aprender. Y ese playbook ya tiene el sistema, ¿no? Entonces, actitud, profesionalizarte y poner todo en un playbook para poder delegarlo al equipo. Te voy a hacer una pregunta ahí en el tema este que dices del playbook, porque estuve ahí muchos años en la empresa internacional que te platiqué antes de empezar. Y había un playbook y 1000 manuales y mucha teoría, y algo que veo en común, estoy generalizando, pero es que los vendedores tienen esta inquietud donde a veces cuando les dices, ponte a leer este manual o playbook, lo terminan sin hacer. Claro. O sea, quieren aprender empíricamente, en la práctica. Claro. ¿Qué es lo que te ha funcionado para entrenar equipos cuando ya tienes tú una metodología desarrollada para que se ponga en práctica? Porque sí es una realidad que hay gente que no le va bien con la lectura, claro, y hay gente que no tiene ese compromiso de estarse capacitando, pero sí son buenos y sí tienen el compromiso de acompañarte y tomar notas. Coaching y roleplay diario. Eso es lo que hay que hacer. Coaching y roleplay diario. O sea, los deportistas entrenan todos los días para el partido del sábado o para el partido del domingo. Por alguna extraña razón en ventas pensamos que ese entrenamiento no es importante, pero es que los hábitos es que tú repites la misma acción, repites la misma acción, repites la misma acción para que cuando estés bajo presión te sale natural la técnica buena. Si tú no practicas, si tú te lees el playbook, güey, 2 veces, en el momento que estés bajo presión, tú vas a ir a tus antiguos hábitos de ventas. No vas a utilizar la técnica que te va a servir, que está en el playbook, ¿no? Entonces, yo creo que son 2 cosas, reclutamiento y luego desarrollo. En el reclutamiento, para mí, lo más importante de todo el reclutamiento, hay muchas cosas importantes, pero cuando voy a reclutar, para mí es muy importante ver cómo la persona reacciona ante la retroalimentación que le doy en un roleplay, ¿va? Entonces, cuando yo voy a reclutar a alguien, yo le mando unos módulos de mi curso. Le mando el speech comercial, le mando el acuerdo previo, la técnica que te actúa ahorita, y le mando el embudo del dolor. Que el embudo del dolor son las preguntas para entender si el cliente tiene o no tiene dolor, ¿no? De entrada ya le estoy metiendo una friega, güey. Porque esos son como 4 horas y media de video, ¿no? Entonces ahí ya estoy filtrando si el vato se va a ver o no se va a ver las 4 horas y media de video. Segundo, si se lo aprende o no se lo aprende, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a hacer juego de roles con él, con ella, en la entrevista. Hacemos el juego de roles. Si lo hace más o menos bien, check. Vio los videos, se aprendió las técnicas, o sea, súper bien. Pero luego viene la prueba de fuego, el feedback. Aunque lo haga perfecto, yo le voy a dar feedback negativo. Algo voy a hacer para que el vato se sienta mal, ¿no?
Y luego decir, no, ¿sabes qué, güey? Aquí tu tonalidad no sé qué, o esta palabra no sé qué, ta. Entonces, pues lo hiciste mal, güey. Cámbialo. Y ahí estoy muy al pendiente cómo reacciona. Se tensa. Vas a tener dos tipos de personas. Vas a tener los que te dicen, perfecto, tienes razón, entendido, toma nota. Y vas a tener los que se defienden y se justifican. No, pero es que yo lo hice así porque no sé qué. Y aparte tú en el video dices que... Ahí, güey, ya alerta. Ni siquiera te he contratado, güey. Y ya te estás quejando del feedback que yo te estoy dando. Imagínate cuando ya te haya contratado. Lo que me vas a hacer sufrir. Porque es que si ahorita en la entrevista no eres capaz de aceptar el feedback, cuando trabajemos juntos vas a tenerme todavía más confianza, güey. Y te vas a sentir más a gusto diciéndome que no estoy en lo correcto yo como líder o como coach, ¿va? Y luego es ver si el feedback que le diste en ese momento es capaz de cambiarlo. Oye, ¿sabes qué? En tu speech comercial, compadre, me dijiste muchas características y beneficios, güey. Acuérdate que en Sandler hay que hablar de dolor, güey. Entonces, de que en vez de que tu speech digas que eres bueno por esto y por esto y por esto, mejor di, trabajo con gente que tiene este y este y este problema. ¿Listo? Listo. Vamos a hacerlo otra vez. Y lo vuelves a hacer. Y ves si la persona lo captó y fue capaz en ese momento de hacer la transformación. Si la persona no recibe bien el feedback o no es capaz en ese momento de hacer una transformación, no los quiero en mi equipo. Se puede desarrollar, todo mundo se puede desarrollar, pero no tengo tiempo. Yo necesito gente que acepte el feedback y que se transforme fácilmente todos los días, ¿va? Entonces, es una primera cosa en el reclutamiento. Y luego ya en la acción es donde viene el coaching y el roleplay diario. Entonces, nosotros te digo, todos los días de 4 a 5 hay reunión de ventas, excepto los miércoles, porque los miércoles es cuando damos nuestro curso y los mismos vendedores son los que dan el curso. Pero entonces, todos los días, cuando estamos viendo un video, porque lunes y miércoles es ver video, ver una grabación de ventas real, todos en el equipo tenemos el playbook abierto. Tenemos la Biblia de ventas abierta. Entonces vemos 45 minutos del video y todos estamos tomando nota. Y cuando damos el feedback, no es con base en lo que nosotros sentimos, es con base en el playbook. O sea, el playbook no es un documento que está ahí guardado para los nuevos vendedores. El playbook es genuinamente nuestro manual de operaciones de ventas, ¿no? No sé si ya te viste Masters of the Air en Apple TV, güey. No. Una serie buenísima que son como 9 episodios, pero es especializada en los grupos de los aviones que tiraban las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los pilotos, las aerolíneas son muy famosas. Hay un libro muy bueno de Atul Gawande que se llama Checklist Manifesto, el manifiesto de los checklists. Son muy buenos. Se sube el piloto al avión y lo primero que hacen es checklist, ¿no? Pues porque, güey, pues, tantos pinches botones y la madre, güey, hay demasiadas posibilidades de equivocarte. Lo mismo pasa en ventas, güey. Necesitas tu checklist y entonces el playbook es para dar feedback. Todos los días, todos mis comerciales abren su playbook. Y en el roleplay, estudian el playbook para el roleplay y luego, con base en lo que concluyamos, a veces le hacemos modificaciones al playbook. Porque pasó, hay un nuevo reto, güey, un nuevo cliente, un nuevo algo, y le hacemos modificaciones. Entonces, el playbook va a funcionar si se utiliza. Lo mismo pasa con el CRM, güey, con el CRM. Va a funcionar en la medida en que se parezca a la realidad del comercial. Si no se parece a la realidad del comercial y nadie revisa que tú estés utilizándolo, hacer una obstrucción en lugar de ayudarte. Y ahorita que mencionas el tema del playbook y que pues están todos reunidos ahí y mencionas también el caso de que ayudas principalmente a dueños que lo hacen muy bien, ¿cómo sistematizas eso para que no dependa también de un director o dueño de estar en esas reuniones? Claro. Bueno, es muy buen punto. Ese ya es un siguiente paso.
Entonces, lo primero que tienes que sistematizar es el proceso de ventas. De nuevo, típicamente el founder, el dueño, es el vendedor estrella de la compañía. Es lo más normal. Lo sistematizas, contratas a un primer vendedor o a tu equipo de ventas y empiezas a asegurarte que todos utilicen lo mismo. Segunda cosa que tienes que sistematizar, tu proceso de gerencia. Entonces, así como hay un sistema de ventas, hay un sistema de gerencia o de dirección comercial. En Sandler decimos que los líderes comerciales tienen 5 funciones. Tienen que ser buenos supervisores, buenos coaches, buenos mentores, buenos entrenadores y buenos reclutadores. ¿Va? Entonces, buen supervisor es que todas las semanas te sientes a revisarle los números. Oye, dijiste que ibas a hacer 20 llamadas. Dijiste que ibas a agregar 20 personas en LinkedIn. Dijiste que ibas a ir a 2 eventos de networking. ¿Cumpliste o no cumpliste? Esa es la parte de la supervisión. Garantizar que la estadística se esté cumpliendo. El coach es como el coach de fútbol. Te va a enseñar a tirar el penalti, te va a enseñar a dar el cabezazo, te va a enseñar a hacer el tiro libre. Entonces es el speech comercial, el manejo de objeciones, calificar dolor, presupuesto, decisión. Mentor es transmitirle los valores de la empresa. Y entrenador es que seas capaz de darles entrenamiento, o de ventas, o de producto, de lo que sea. Y reclutador, pues ser buen reclutador. Entonces, eso también tiene una frecuencia. Cada una de esas son reuniones, conversaciones que deben de tener una frecuencia que tú como dueño, como founder, tienes que sistematizar. Y obviamente cada una tiene sus KPIs, ¿no? Y tienes que tener tus sesiones de feedback, ¿no? Las sesiones de coaching donde, hey, ¿cómo estás, güey? ¿Estás motivado? ¿Güey? ¿Cómo está tu familia y la madre? Pero luego también las de, oye, me dijiste que ibas a traerme esto y esto y esto y no me lo trajiste, papá, ¿qué onda? ¿No? Entonces, todo eso está ordenado, ya está ordenado. Lo que tienes que hacer tú es implementarlo en tu empresa. Cuando tú logras hacer eso, ahora sí te traes a un gerente comercial, a un líder comercial. Y le dices, yo necesito que tú hagas esto que yo hacía, necesito que tú lo hagas. Porque yo voy a ir a fundar otra empresa, porque yo voy a ir a jugar golf, güey, o porque yo me gustan más las operaciones, güey, y no quiero estar en la parte de ventas, ¿no? O sea, ahí me ha pasado. El otro día hablaba con un dueño, me dice, Dan, yo ya tengo 55 años. Mi empresa vende millones de dólares. Yo debería estar jugando golf 3 veces por semana. Y no puedo. Y eso en realidad es una trampa del ego. Porque a mí me pasaba lo mismo. Mi empresa se llama Sandler Dan Macías, güey. Ahí ya jodido del ego, compadre. O sea, ahí ya valiste madre, me explico. O sea, ahí ya sí. Claramente el diagnóstico, güey, del psiquiatra, güey. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte, pues es entrenamiento, ¿no? Entonces, en algún momento sí me pasaba cuando yo recluté a mis primeros coentrenadores. No, es que yo quiero que el entrenamiento lo dé Dan. No quiero que lo dé fulanito o menganita. Entonces, el ego te dice, es que, güey, tú eres un crack, güey. No hay nadie mejor que yo. O sea, fíjate nomás tu estilo, güey, ¿no? Tu combinación, güey, ¿no? Le vas al mejor equipo del mundo, los Rayados del Monterrey, o sea. Venga. Puta, eres una leyenda, güey, ¿no? Y te la crees, güey, te la crees. Pero luego te pones a pensar las marcas más pesadas, güey, en la que tú trabajabas, güey. O pinche, güey, Hewlett Packard, güey, Dell, que tienen el apellido del dueño. Que la marca es el apellido del dueño. Y nadie sabe quién es el pinche dueño. Ford, güey. Pues sí, ese güey lo conocemos porque tiene frases famosas, güey, pero pues ese güey se murió hace un chingo, güey. Y la empresa sigue funcionando perfectamente, güey. Entonces, de repente el ego nos hace pensar que nosotros como dueños o como fundadores genuinamente somos el centro del universo y que nuestra empresa se va a morir si nosotros no estamos. Pero claro, las empresas que persisten son empresas donde el dueño en algún momento entendió que delegar convenía, güey. Y yo me tardé un rato en entender eso, güey. Yo me tardé, pues, vato, yo te puedo decir, yo me enteré, caí en cuenta de eso probablemente hace 3 años. Que yo seriamente dije, necesito dejar de ser el centro de este lugar. Necesito hacerme a un lado. Y hay gente mejor que yo para esto. Entonces, en el momento en que tú cambias ese chip, dejas de pensar en cómo cierro a este cliente.
¿Cómo renuevo a esta cuenta? ¿Cómo recluto al mejor vendedor? Y empiezas a pensar en cómo le hago para tener sistemas que yo pueda atraer gente y que ellos hagan todo eso mejor que yo. Y ese cambio de chip es el que te empieza a dar más libertad. Sí, mucho recae en sistemas. Así es. Procesos, Sí. documentar Así y es. seguir lo que ya se hizo. O sea, como dices tú, el seguimiento de todo lo que ya existe, lo que ya se trabajó para poder medirlo y cobrar a la gente. Así es. Ay, fíjate, ahorita que decías sistemas, a mí hay un libro que me cambió la vida que yo a todo mundo se lo recomiendo, güey. Se llama Tracción, de Gino Wickman, ¿no? Entonces, Gino Wickman es el fundador de un método de dirección. Así como está el método de venta Sandler, este es un método de cómo dirigir tu empresa. Y el método se llama el EOS, Entrepreneurial Organizational System, ¿no? Y entonces el vato en su libro dice, hay un error que cometemos como empresarios y es que se nos olvida que las empresas necesitan dos tipos de liderazgo. Necesitan un visionario y necesitan un integrador. ¿Quién es el visionario? El visionario es el típico empresario que arranca la empresa, que tiene carisma, que va y que cierra las grandes cuentas. Tiene 10 nuevas ideas, güey, de cosas que la empresa puede hacer todos los santos días. Es una máquina, güey, es un emprendedor por naturaleza. Y al principio, eso está muy bien, porque arranca el negocio y empieza a vender. Pero en algún momento, güey, mi teoría es que es por ahí a partir de los $500,000 de ventas al año. Teresa, mi esposa, dice, no, yo creo que más abajo, $250,000 al año, que ya necesitas el segundo tipo de liderazgo, que es el integrador. El integrador le apasionan los sistemas. El integrador es el que organiza el desmadre que hace el visionario. Porque una empresa que vende $500,000 al año o más, pues imagínate que sea dirigida por un líder que todos los días tiene 10 nuevas ideas y que quiere hacer nuevas líneas de producto y que quiere irse a estudiar y que quiere no sé qué. O sea, pues se empieza a volver un caos. Hay empresas donde los socios, uno es visionario y uno es integrador. Y entonces, sin saberlo, se acomodan y les empieza a funcionar muy bien. Pero Tere y yo, cuando leímos este libro juntos, viene un test, ¿no? De si eres visionario o eres integrador. No hay medias tintas. No. O sea, es uno u otro. Sí, totalmente. Y entonces lo leímos y yo dije, puta, yo soy visionario, güey, ¿tú qué eres? Y dice, no, pues yo soy visionaria también. Chingada, güey, pues con razón este pedo es un desmadre, güey, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, necesitamos un integrador. Y salimos a contratar un integrador, que fue Alex el primero, y ahora tenemos a Javi. Y ellos son ingenieros de entrada, ¿no? Eres diseñadora gráfica y consultora de imagen, güey. Yo estudié comunicación, ¿no? Tengo un MBA que no me sirvió para nada, güey, ¿va? Pero estos vatos son ingenieros y les apasionan los Exceles, los procesos, los sistemas. Les encantan, güey. Yo los odio, los sigo odiando. Pues creo que yo también soy visionario. No me gusta estar haciendo procesos y... Es horrible, güey. Me parece la cosa más aburrida del mundo. Pero hay gente que le encanta, güey. Entonces, en algún momento tienes que hacer el partnership con esa persona, ¿va? No necesariamente un partnership oficial de que sea socio ni nada, no. O sea, puede ser un colaborador, sí. Pero necesitas a alguien que sea el que organice y es el que te frena, güey. Entonces, Javi ahorita, su principal trabajo es como, a ver, Tere, Dan, serénense, güey. Esta nueva idea que tuvieron, cool, guardémosla para la planeación del próximo trimestre. Ahorita no vamos a modificar a toda la empresa, güey, porque se les ocurrió algo que se fumaron ayer, ¿verdad? Mientras que antes, cuando yo decidía todo es, bueno, raza, hoy la estrategia era A, mañana la estrategia es B y pasado mañana la estrategia es C. Se vuelve un caos. Oye, hermano, y alguien que ya, bueno, que tiene ya pues su emprendimiento andando. Sí. Sigue siendo la primera persona. ¿Qué características debería de considerar antes de contratar a un vendedor? Digo, ahorita mencionaste el caso de tu proceso de reclutamiento, pero en sí, ¿en qué observar en la persona para contratar a un buen vendedor? Efectivamente, la primera que mencionamos es que sea coachable.
La segunda cosa que yo veo que mucha gente, me sorprende que mucha gente todavía no se lo toma tan en serio. Pues es que sí suena un poquito a fumada, la verdad. Son los valores, güey. Los famosos valores. O sea, en algún momento tú te acuerdas que estuvo de moda, güey, tener arriba del excusado la misión y la visión, güey, con fotos de montañas y la madre. Y la gente siente que los valores es algo parecido, ¿no? Como que son unas frases ahí cool que alguien de marketing, güey, se fumó RH. O de RH, güey, se fumó y realmente no sirven para nada. Y Jim Collins, que es el que escribió Good to Great, tiene otro libro que se llama Built to Last, ¿no? Como construidas para durar. Y hace un estudio de las empresas, de las Fortune 500 que han superado las crisis, porque no sé si lo sepas, pero las Fortune 500 tienen un promedio de vida de 40 años. Güey. O sea, no duran tanto, ¿no? Y claro, uno se pone a pensar en tragedias como Kodak o como Blockbuster, ¿no? Que eran monstruos y de repente se murieron. Oye, ¿por qué? Y este vato, una de sus principales conclusiones es, resulta que las empresas que duran en el tiempo y que superan guerras y crisis son empresas que se toman muy en serio sus valores. Y entonces, ¿qué son los valores? Son 3 a 5 principios con los que tú quieres que tu gente vibre, güey. Del sabor que quieras, güey. Entonces, mis valores, por ejemplo, son Zapallo Max. Zapallo Max. Sandler tatuado en el corazón. Pasión por la excelencia. Balance del yo. Y máxima productividad y eficiencia. Porque esos decidimos, Ter y yo, los dueños, que queríamos que fueran los valores. Literal, porque se nos antojó. ¿No? Y porque sentimos que aportan a nuestra misión. Nuestra misión es crear vidas más ricas. No solo en dinero, sino ricas de sabrosura. Que te la pases chido mientras generas billete, ¿no? Entonces, el primero es, fíjate, Sandler tatuado en el corazón. Yo necesito gente que le encante el método Sandler. Entonces, yo siempre contrato gente que ya es fan de nuestro podcast Máquina de Ventas, por ejemplo, donde todo el tiempo estamos hablando de Sandler, o gente que haya estudiado el método Sandler, hicieron algún curso conmigo y les gustó y me dicen, no, también el método Sandler me cambió la vida. O sea, para mí es muy importante que tú seas fan del método Sandler. No necesariamente porque también contrato gente que no es fan, pero que haya la apertura. O sea, yo sí voy a revisar los primeros meses, voy a revisar si le está gustando el método, si está estudiando los cursos o no. Y que conecte con la filosofía. Exactamente. Sí. Con la vibra, con la cultura, que le guste, ¿no? Otro, por ejemplo, balance del yo. Para mí es muy importante porque nuestra misión es crear vidas más ricas. A mí, yo siento que soy un poco diferente a muchos empresarios. Yo digo que yo soy un flojo eficiente, güey, ¿no? O sea, ahorita está muy de moda como ser workaholic, güey, el hustle culture, ¿no? Y como si te gusta descansar es porque no estás, tu trabajo no te apasiona lo suficiente. No, papi, o sea, a mí después de las 5, güey, el cerebro profesional ya no me funciona. A mí me encanta Colombia porque es uno de los países con más festivos en el mundo. Tiene 17, 18 festivos. Nos acaban de agregar otro festivo, ¿verdad? Por la Virgen de Chiquinquirá, papá. Virgen de Santa María de Chiquinquirá roga por nosotros. Tú ya le rezas porque pues una suave tomada. Exactamente. O sea, 20 festivos, güey. Más 15 días de vacaciones por ley, ¿no? Es un país donde de 12 a 2, que es la hora del almuerzo, así le llaman ellos a la comida, nadie te molesta. En las noches, nadie te molesta. En fines de semana, nadie te molesta. Es un país que le gusta descansar mucho, ¿no? Como en todos lados, hay gente floja y buenos profesionales. Pero los buenos profesionales son unas máquinas, güey. O sea, hay gente demasiado top en Colombia, güey. Entonces, el crear una vida más rica es esto. Es, oye, genera billete, ten empresa, genera mucho billete, pero cuida las otras áreas de tu existencia. El ejercicio, la familia, los amigos, güey, que cuando uno sale de la carrera, conforme vas avanzando en tu vida profesional, uno deja de ver a los amigos. Oye, ¿qué onda, güey? ¿Cuándo nos echamos una chévez? Uy, brother, güey, este mes lo tengo complicado, güey, ¿no?
Cuando antes era de que, güey, saliendo de clase vamos a echarnos unas chelas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuida las otras áreas de tu existencia para que tu vida sea integral, sea rica. Plena. ¿No? Así es. Entonces, yo me fijo, por ejemplo, una de las... Es un detallito medio torpe, güey, pero generalmente nos sirve mucho. Si la gente hace ejercicio o no. Yo tiendo a contratar gente que es muy atlética. Entonces, por ejemplo, mi gerente general es Javi, que Javi es Ironman. Diana, que es nuestra manager de servicio, vato, es una máquina y se levanta todos los días a hacer una rutina a las 5 de la mañana de 45 minutos, ¿no? Uno de mis vendedores es maratonista. Entonces, no todos tienen que ser así, ¿va? Yo voy al gym, pero como mucho, pero estamos en ello. Pero sí, ya de entrada, si sí es muy fit, ya hay sintonía con ese balance del yo. Ya es una persona que no solo le preocupa lo profesional, sino que ya hay otra área de su vida que es la salud, que es muy importante, que también está cuidando, ¿no? Oye, hay un tema ahí. Yo también hago triatlones y con mis equipos siempre les decía esto mismo. O sea, comparto exactamente lo que acabas de decir, el tema deportivo, porque haciendo un poquito ahí un análisis, creo que la gente que hace ejercicio, para empezar, tiene disciplina desarrollada y resiliencia o controlar los pensamientos intrusivos que cuando estás en el kilómetro 18 terminando en un Ironman 73, pues tu mente te está diciendo detente, ¿no? Claro. Y creo que logras vencer ese pensamiento intrusivo que te puede venir ocasionalmente por temas comerciales o en cualquier empresa. Entonces, es gente que ya tiene cierto músculo y no me refiero físico, sino mental. Totalmente. Y dos cosas muy importantes. Les gusta recibir feedback porque tienden a tener coaches y les gusta medirse, güey. Y eso para ventas es súper, súper importante, ¿no? Entonces, bueno, güey, todo esto para decir que los valores son bien importantes. Entonces, cuando tú contratas a alguien que vibra con tus valores, es una persona que si le ofrecen más dinero en otra empresa, le va a costar un poquito más irse, güey. Porque no solo está ahí por la lana, sino que genuinamente vibra con tu cultura. Y es mucho más fácil que entre todos se lleven bien, que no haya dramas en la organización, ¿no? Oye, y ese balance que dices que buscas, pues no sé si con tus clientes que tengan esa plenitud o esa abundancia, ¿la llevas también con tus empleados, vamos a decir, de primer nivel, los que recién acaban de entrar en un entry level? Totalmente, sí. Nosotros nos preocupamos porque nosotros seamos el primer ejemplo de balance del yo. Entonces, por ejemplo, mi equipo tiene prohibido trabajar más de 40 horas a la semana. O sea, estamos revisando les preguntamos todas las semanas, ¿cuánto trabajaste? ¿Cuánto trabajaste? Y la gente que frecuentemente trabaja más de 40 horas, ¿qué hubo, papá? ¿Por qué estás trabajando más de 40 horas? Si estás trabajando más de 40 horas, en realidad eres ineficiente. ¿Por qué necesitas más horas para cumplir las metas? O las metas están mal establecidas, que rara vez es el caso, o no estás utilizando suficiente inteligencia artificial, no estás delegando, no eres bueno manejando tu tiempo, ¿no? Les damos sí o sí una semana de vacaciones al trimestre. Colombia da 15 días por ley. Nuestra empresa en realidad es una LLC, entonces podríamos darles menos, pero pues digamos como la mayoría viven en Colombia, pues les respetamos los festivos y las vacaciones colombianas. Entonces les damos 5 días más. O sea, además de los 15 días por ley, yo te doy otros 5 para que cada trimestre te vayas obligado, güey, una semana de vacaciones por trimestre. Y esto lo hicimos porque hace un par de años, en 6 meses, me renunció mi director general, el primer integrador que contraté, mi hermana, güey, que era la directora de servicio, y mi directora de marketing. O sea, 3 personas del equipo de liderazgo renunciaron, no solo por burnout, pero el burnout tuvo mucho que ver. Entonces, y lo loco es que no nos dimos cuenta. O sea, tanto Tere como yo
que ya teníamos la filosofía de crear vidas más ricas, que ya estábamos preocupados por el balance del yo, que ya le exigíamos a la gente que no trabajara tanto y que delegara, esta gente nos tronó, ¿no? De repente ya me voy porque estoy hasta la madre. Y entonces, ante ese golpe de realidad, dijimos, oye, la gente se tiene que ir de vacaciones aunque no quiera. Porque como vivimos en esta cultura tan loca del hustle y de trabajar extremo, te lo juro que hay gente que llega a mi empresa y no saben irse de vacaciones, güey. Mucha gente, como un badge of honor, güey, dicen, llevo 2 años sin vacaciones, güey, ¿no? Empresarios, ¿no? Yo nunca me he ido de vacaciones. ¿No? Yo me voy a la playa, pero yo sigo trabajando, güey. Pues mi director general, ahora Javi, cuando le tocaron sus vacaciones, el vato fue que dan, me voy a ir de vacaciones, pero me cuesta. O sea, que sepas que estoy sufriendo porque me voy de vacaciones. Que la gente se vaya de vacaciones una vez cada 3 meses también garantiza que todos los procesos en tu empresa alguien más lo sepa hacer. Que no dependas de esa persona. Porque todos tenemos el riesgo de, por un tema médico, nos tenemos que ir un rato, ¿no? O por una licencia de maternidad o paternidad te tienes que ir un rato. Entonces también es muy sano que todos en la empresa tengan un backup, ¿no? Damos licencia de paternidad extendida. Yo me tomé una licencia de 4 meses y pues ese es el plan con mis colaboradores. Nadie se ha puesto las pilas, güey, con procrear. Por eso no hemos dado... Las licencias de maternidad sí hemos dado, pero de paternidad no nos ha tocado dar la extendida. Aportamos a temas de salud mental, ¿no? Entonces, ahorita que yo te decía que yo promuevo mucho la terapia, a mi equipo le aportamos dinero para que se cubra un porcentaje de su proceso de salud mental y obviamente aportamos para cursos, libros y fomentamos que la gente haga ejercicio. Eso no podemos obligar a nadie, pero tenemos un grupo donde todos los días presumimos la rutina que cada quien hizo y ahí hacemos como una competencia sana. Entonces sí, procuramos que... Y se los estamos reiterando constantemente, ¿no? Oye, y la primera duda que me surge después de que me cuentas todo esto, pues obviamente suena utópico, dices qué padre, ¿no? Pero ¿qué tanto ha cambiado la productividad del antes, que me dijiste hace 3 años, sí, a la actualidad? Porque creo que el CEO o el dueño lo primero que va a pensar es, sí, pero voy a vender menos o claro, voy a facturar menos. Claro. ¿Qué ha pasado en ese sentido? No ha habido cambios tan fuertes, digamos. Eso que nos pasó con estas 3 personas que renunciaron, yo te diría que fue un glitch en el sistema porque ya promovíamos esta cultura tranqui, ¿no? Lo que pasaba en ese momento es que tal vez los que ya venían como workaholics, que es una condición natural hoy en día, güey, ¿no? Pues siguieron siendo workaholics en mi empresa, ¿no? Y nosotros no lo supimos captar, ¿no? Entonces simplemente le ponemos más atención a esas personas. Ahora, ¿qué pasó con esas 3 personas para contestar tu pregunta? Nos dimos cuenta cuando se fueron que realmente no delegaban. O sea, ellos trabajaban tanto porque cuando se fue la de marketing, por ejemplo, le preguntamos al videoproductor, oye, ¿cómo haces esto? Pues, no, eso lo hacía ella. Y luego al diseñador, oye, ¿cómo es esto? No, eso lo hacía ella. Y entonces caímos en cuenta que cosas que tenía que hacer el videoproductor, cosas que tenía que hacer el copy, cosas que tenía que hacer el diseñador, lo estaba haciendo la directora de marketing. Y no nos habíamos dado cuenta. Entonces ahí entendimos, claro, güey, pues por eso están trabajando tanto. Entonces lo que ha pasado es que ahorita garantizamos que la gente delegue. Nosotros tenemos una coach en Miami, Caro, que la queremos mucho y es como nuestra coach de liderazgo. Y ella tiene coaching individual con nuestros líderes. Y con todos, güey. Con todos, el principal tema es, estás haciendo cosas que a ti no te corresponden. O sea, tú como líder estás absorbiendo una tarea que tiene que hacer tu equipo. Ahorita yo lo veo con Pablo, mi hijo que tiene 3 años, ¿no? Tenemos a Eva, que es una nana que lo ama y lo adora, güey, se aman mutuamente. Y Eva, obviamente, siendo toda amorosa y querida como es,
le quiere hacer la chamba a Pablo, güey. O sea, no deja que el cabrón abra la mandarina solo, güey. ¿Ah? Que pobrecito, tiene 3 años y pelar la mandarina es un pedo. Que pele la pinche mandarina, güey. O sea, que él se ponga los zapatos. Lo mismo nos pasa a nivel profesional. Oiga, jefe, es que esta cuenta está muy difícil. Oiga, jefe, es que se me cayó este cliente. Oiga, jefe, eso es... Pues, papi, por eso te pago, güey. Resuélvelo, güey. Tan fácil como decirle a la gente, mira, güey, este problema que me estás trayendo, gracias, piénsalo y mañana me traes 3 soluciones. Y me dices, ¿cuál de las 3 es la mejor alternativa? Solo hacer esa labor de que la gente piense, porque la gente está muy acostumbrada, porque así los hemos hecho, a operar. Tú dime qué hacer. Tú dime qué hacer y yo lo hago. ¿No? Y luego hay gente, no sé cuál es la condición, porque, bueno, a mí me puede pasar porque yo soy muy controlador, pero también hay gente que le pasa porque es muy perfeccionista. Entonces siempre viene la tentación de, ¿para qué se lo delego si no lo va a hacer bien? Mejor lo hago yo. O te va a costar dinero si la riega. Así es. Y entonces eso lo que hace es que estás creando dependencia o del dueño o de varios líderes. Entonces, cuando se fueron estas personas, pues fue algo de lo que yo me di cuenta de que nos ha ayudado a sistematizar y a delegar mejor, ¿no? Ahora, de todas maneras, la empresa ya era, de nuevo, con esta cultura de balance del yo. Y pues mi empresa lleva 10 años creciendo a un 25% anual en promedio. El año pasado crecimos un 41%, ¿no? Este año la meta es 100%. Confieso que no vamos bien, pero al 50 mínimo sí vamos a llegar, ¿verdad? Que es un gran número. Que es un gran número para una empresa que le exige a los empleados no trabajar más de 40 horas, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta decirle a los empresarios como, a ver, güey, está la cultura workaholic, que es válida y es respetable. O sea, si tú quieres trabajar 60 horas, 100 horas a la semana, güey, dale, todo cool. Lo importante es que sea porque tú quieres. Porque está esta otra alternativa de trabajar 40 horas a la semana o menos. Yo trabajo 6 horas al día, güey. Cuando Pablo iba a nacer, yo hice el cálculo. Yo dije, a ver, si yo sigo trabajando de 8 a 1, güey, y luego a la 1, ¿cómo? De 1 a 2. Y luego sigo chingándole de 2 a 6. Y luego me voy al gym, güey. Porque si no engordo intensamente, güey. Voy a regresar a las 7:30, 8 a la casa. Y no voy a ver a Pablo. ¿Para qué lo tuve, güey? Me voy a comprar un perrito, güey, en vez de tener un hijo. Y el perrito no me va a exigir tanto. Dije, no, güey, no. Voy a hacer un experimento. Eso fue lo que dije. Voy a hacer un experimento. Dije, voy a trabajar. Voy al gym en las mañanas. Y luego voy a trabajar de 9 a 12. Me voy a dar un almuerzo de 2 horas, una comida de 2 horas. Ahí puedo convivir con Pablo un rato cuando regrese del jardín. Y luego voy a trabajar de 2 a 5. Y a las 5 sagrado, chao. Y es al parque, güey, o lo que sea. Y a ver cómo me va. Y veré si me quedo así o no. Y ese año fue el año que más vendimos en la empresa. Y todos los años a partir de ahí, o sea, siempre crecemos. Pero, por ejemplo, alguien que está arrancando en una fase inicial, ¿qué opinas de esa filosofía? Porque dicen que al inicio debes de destinarle más horas. Vato, yo siempre he sido flojo eficiente, güey. Yo siempre he sido flojo eficiente. Yo llegué a Colombia desde 0 y yo trabajaba 8 horas. Y me acuerdo, güey, nos robábamos el internet del hotel de al lado, ¿no? Porque obviamente no había presupuesto. Entonces llegamos a un depa de 45 metros cuadrados. La cama no tenía base. Había un comedor ahí que nos habían regalado unos muebles de una finca, todos jodidos. Olía a cigarro el depa, güey. O sea, ese era el Centro Internacional de Operaciones de Sandler, Colombia. Pues, güey, el headquarters. Exacto, güey. Y te digo, y nos robábamos del hotel de al lado, güey. El internet del hotel de al lado. Gracias a Dios, el depa estaba literal pegado a la pared ahí del hotel. Pero desde ese momento, yo dije, yo voy a trabajar 8 horas. Porque abrir un país desde 0, güey. Mi meta era 30 contactos al día, ¿no? O
sea, 30, ya sea llamadas, networking, o sea, tenía que hacer 30 al día. Lo único que hacía, güey, no tenía nada más que hacer. Si yo trabajo más de 8 horas, yo me voy a quemar, me voy a matar. Entonces, no, voy a trabajar 8 horas. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que dar un entrenamiento en la noche, que a veces al principio yo ofrecía, ya no, pero en ese momento ofrecía entrenamientos de 6 a 8, ¿no? Yo me tomaba un almuerzo más largo. Y me acuerdo que veía ahí Game of Thrones. Pirata, güey. En la comida, hacía la comida más larga. Entonces, a veces tenía comida de 3 horas o de 4 horas. Pues decía, güey, yo lo voy a dar hasta las 8. Entonces, eso es muy... No sé, güey. Yo siento que sí me sentía un poquito culpable, ¿no? Como vato, güey. Son las 3 de la tarde y yo estoy aquí rascándome viendo Game of Thrones. Pero decía, pues sí, güey, pero yo le voy a chingar hasta las 8 o le voy a chingar hasta las 9 o a las 10 porque voy a ir a un evento de networking. Y siento que eso a mí me ha ayudado a llevarla bien, ¿no? Sí, volvemos a un principio que no es que esté correcto o incorrecto, sino que tu propósito principal era tener una vida balanceada o plena, porque el güey que quiere hacer su empresa unicornio, la IPO, pues quizá ahí sí tienes que trabajar 16 horas, hermano. Dele, con madre. Porque es tu objetivo. Así es. Y te gusta y chido. Pero está la otra opción. Sí. Obviamente yo voy a ser más lento, güey. Obviamente yo Pero estás ok con eso. Es correcto. Eres congruente. Yo le escuché a Daniel Marcos una cosa que nos dio una charla. Daniel Marcos es implementador de otro método que es Scaling Up. Sí, sí lo he escuchado. O sea, Traction o EOS y Scaling Up. Scaling Up es como el hermano mayor de Traction. Yo digo que las empresas que están empezando agarren Traction. Ya a partir del $1,000,000 te conviene más usar Scaling Up porque es como más preciso. Y él una vez, yo soy parte de una organización que se llama EO, Entrepreneur Organization, que son como 14,000 empresarios a nivel mundial. Muy como cool. Tipo YPO o REF. Es correcto, tipo YPO. Y acá pues son organizaciones que nacen para curar la soledad del empresario, ¿no? O sea, uno a veces... Sí, literal. Te quieres desahogar, güey, de tu socio, de tu pareja, güey, pues no te puedes desahogar ni con el socio ni con la pareja. Entonces, acá tienes como tu grupo de empresarios anónimos, por así decirlo, donde vas y cuentas tus temas. Es muy cool. Es una charla que nos dio Daniel. Él decía, hay 3 tipos de empresarios. Los escaladores de montañas, los perseguidores de la libertad y los artesanos. O sea, los escaladores de montañas son los que van por el IPO. Son los que dicen, oye, yo quiero hacer un unicornio, yo quiero alcance, impacto. Y Jeff Bezos, Elon Musk, todos estos famosos, ¿no? Exactamente, güey. Y esos vatos sí, o sea, su vida es la empresa y chido. Pero dice el vato, también están los perseguidores de la libertad. Y decía, cabrón, ¿esos cómo son? Y es gente que crea una empresa para tener el estilo de vida que ellos quieren tener. Y es gente que no le gusta el drama. Y decía algo que me impactó mucho, decía, típicamente un perseguidor de la libertad no puede tener más de 25 colaboradores en la empresa. Porque más de 25 colaboradores ya empieza a haber drama, güey. Ya es más difícil mantenerlos a todos en la cultura, güey. Y dije, tú tienes razón este güey. Me gusta su vibra, ¿sabes? Y ahí me di permiso. Porque antes de eso, pues yo sentía... Te catalogan de que solo hay uno. Claro, güey. Sí, sí. Y ahorita en el mundo startupero, güey, que tanto México como Colombia hay gente muy pesada, güey, haciendo cosas muy increíbles, güey, ¿no? Y en la bolsa y consiguiendo $millones en inversión. Uno dice como, puta, güey, ¿no será que mi empresa, no será que soy un loser? ¿No será que mi empresa es muy chiquita, güey? Que ¿No vuelves a tener que estar muy bien contigo mismo. Así es, ¿no? Entonces, cuando el vato dijo, no, hay perseguidores de la libertad, que por cierto, mucha gente en EO es perseguidora de la libertad. O sea, en EO casi no hay... Sí hay startuperos, pues, pero por lo menos los que yo he conocido es mucho como la empresa de la familia, ¿no? Y es mucho gente que quiere tener una empresa fregona, pero están muy preocupados por sus colaboradores y muy preocupados por su estilo de vida también. Dije, chévere, yo soy de esa categoría, ya no me siento tan mal por no estar buscando inversión y por no estar buscando crecimientos del 100% mensual, güey, ¿no? Que las startups tienen unos ritmos de crecimiento muy locos. Y luego está el artesano, por cierto, ¿no? Que es el solito, ¿no? El artesano, pues no necesariamente es el solito, porque, por ejemplo, Steve Jobs era artesano, güey. Los artistas son artesanos, güey.
¿no? O sea, si tú piensas en... Muy creativos. Exacto. Como a mí lo importante es mi obra de arte, ¿no? Y a veces hacen cosas muy impresionantes, ¿no? O sea... Pero se rodean de otras personas que son el escalador de montañas o esta persona. Probablemente. Que estructura. Así es correcto. Así es. Oye, volviendo al tema de las ventas. Un buen vendedor o el vendedor estrella, como le hemos estado diciendo, debería ser el que debería convertirse en el gerente comercial. Uy, qué buena pregunta, güey. Mira, la primera vez que yo tomé la decisión de contratar un gerente comercial, ¿no? En Colombia el gerente es el top, ¿no? Aquí es el director, allá es el gerente. Entonces, el CEO es gerente general, ¿no? Director comercial, allá es el gerente comercial. Entonces, cuando yo decidí contratar mi primer líder comercial, que dije, ya, voy a delegar. Las ventas ya no van a depender de mí. Salí a buscar líder comercial y me traje a José. José venía de Oracle, 8 años, una carrera muy exitosa en Oracle, fan de Sandler porque yo lo había entrenado en Oracle. Y le dije, güey, somos una empresa pues no tan grande, entonces vas a ser líder comercial, pero sigues siendo vendedor. O sea, mitad y mitad, compadre, ¿no? Tu meta es que los otros 2 vendedores vendan y que tú también eres responsable de una cuota de ventas. Y entonces entró José y resultó ser tremendo vendedor. O sea, ahorita José nos da de comer. Un alto porcentaje de nuestros alimentos vienen porque José es un gran vendedor, ¿no? Y la parte del liderazgo comercial, pues no lograba hacerlo tan bien, digamos. No es que lo hiciera mal, pero estaba brillando mucho más como vendedor. Y entonces le hablé a un compa de Sandler Atlanta, que es un sabio, güey, que yo admiro mucho, Mark McGraw. Le dije, Mark, necesito que me hagas una consultoría, compa. Dije, traigo este tema con José. Y me dice, oye, ¿y qué tan chambeador es? Me dice, no, más bien yo le digo, José es una máquina, güey. O sea, José no para de trabajar, cuida el balance del yo, pero las horas que trabaja, José también es papá de un niño, de hecho es amigo de Pablo, las horas que trabaja, las trabaja a muerte, güey, ¿no? Y por eso es un gran cerrador. Y me dijo, mira, Dan, es muy difícil, es muy, muy difícil que un vendedor tan bueno como José también sea buen gerente comercial, también sea buen líder comercial. O sea, sí los hay, güey, pero son especímenes muy raros. O sea, típicamente el gran delantero, güey, es un lobo solitario. Sí. Y tiene mucha ambición y también tiene mucho individualismo que lo ayuda a lograr sus metas. Mientras que un gran líder comercial es una persona cero individualista. Es una persona que lo que más le apasiona es desarrollar a la gente. Es más, hay muchas empresas donde los vendedores ganan más que los líderes comerciales. Y el líder comercial está bien con eso. Porque el líder comercial, la ambición individual no es una de sus características. Él lo que le apasiona es coachar a la gente, sentarse uno a uno. ¿Cómo estás? ¿Estás motivado? ¿Cómo están las cosas en tu casa? A ver, güey, ¿qué te vas a comprar con tus comisiones? Listo, güey, vamos a hacer el juego de roles, compadre. Cuéntame. Es muy psicólogo. Buena onda, buena vibra, ¿no? Es como un tío chido, güey, como un abuelito chido, un buen líder comercial. Mientras que el vendedor estrella es un cazador, güey, es una máquina, ¿no? Entonces sí los hay, pero son especímenes muy, muy raros. Típicamente un vendedor superestrella, güey, déjalo volar y que se meta más comisión. Y para traerte un líder comercial, busca un perfil distinto, ¿no? Que para eso hay assessments también, ¿no? O sea, no lo tienes que hacer tú solo en las entrevistas, sino pues hay assessments que te diagnostican cuáles son las características naturales o desarrolladas de ese individuo. Oye, y cambiando de tema, pasando al tema de inteligencia artificial que ahorita hemos platicado, ¿crees que la inteligencia artificial va a reemplazar a los vendedores? A los vendedores que no son consultivos,
Sí, muy pronto. O sea, el cotizador, el toma pedidos. Claro, exacto, porque incluso hasta lo puede hacer mejor, ¿no? O por ejemplo, los de tiendas en línea, ¿no? O sea, pero la venta consultiva todavía requiere ser dirigida por un vendedor, ¿no? Nosotros entrenamos a las compañías que venden agentes de inteligencia artificial. En Sandler las entrenamos. Y luego cuando ellos le venden a mis clientes tienen que, a ese vendedor de inteligencia artificial, le tienen que meter el método Sandler y tienen que coachar al agente de inteligencia artificial para que vaya mejorando en el proceso. O sea, los agentes de AI todavía están en entrenamiento. De un humano. Claro, exactamente, ¿no? Sobre todo, digo, en la venta consultiva. Oye, tal vez si vendes camisetas, pues igual y es más tranqui el tema, ¿no? Pero, güey, si vendes un ERP o si vendes artículos de limpieza, güey, para la industria de oil and gas, güey, ¿no? Que limpias las tuberías, güey, del petróleo y cosas así, pues ahí un agente de AI todavía está muy lejos de poder vender eso, ¿no? Nosotros lo hemos intentado a través de llamadas. Por ejemplo, en nuestro proceso, cuando tú agendas una cita con nosotros, primero tienes una cita de precalificación de 10, 15 minutos, una llamada telefónica. Eso lo hemos intentado hacer con agentes y no lo hemos logrado. O sea, porque yo ya estoy buscando generar confianza contigo. En ese proceso de 15 minutos, yo ya estoy demostrándote cómo vendo. Y sutilmente te estoy diciendo, así te voy a enseñar a vender, ¿no? Entonces, a mí a veces la gente me compra no tanto porque vieron el método Sandler, sino porque cuando trabajan con mis vendedores, dicen, yo quiero que mis vendedores sean como los vendedores de Sandler, ¿no? Entonces, delegarle eso a un agente de inteligencia artificial ahorita todavía es retador. Probablemente en 2 o 3 años se va a poder, pero el proceso de compra, de venta completo, yo creo que todavía le cuelga, ¿no? No, y más porque en Latinoamérica creo que somos muy de la relación. Claro. Lo que platicábamos ahorita, Exacto. de que irte a echar una cheve o irte a comer con tu cliente, que no te garantiza nada el irte a comer con él, pero sí seguimos buscando conectar, claro, con las personas. Pues porque al principio todo está la confianza, ¿no? El primer paso en los 7 pasos del método Sandler, que le decimos el submarino Sandler, el primer paso es confianza y entendimiento. Si yo confío en ti, ya tenemos un gran proceso, un gran pedazo del proceso de venta avanzado, ¿no? En un AI, pues es difícil como terminar de confiar, claro, ¿no? Ahora, hay que usar inteligencia artificial. O sea, lo que sí, los que van a ser reemplazados también son los vendedores que no utilizan inteligencia artificial. Porque es que ahorita tú puedes producir tranquilamente el doble de lo que producías antes y a veces 5 o 10 veces más de lo que producías antes si empiezas a utilizar inteligencia artificial. Para los líderes comerciales, la inteligencia artificial es una locura. Ahorita estamos lanzando en Sandler, por ejemplo, el Sandler AI Roleplay Coach. Entonces, ahorita el roleplay lo hacemos en vivo, ¿no? O sea, seres humanos. Mucho tiempo invertido. Exacto. Entonces, ya tenemos el AI Roleplay Coach que hace roleplay contigo con inteligencia artificial. Entonces, ya no tiene que estar el gerente comercial ahí, sino que tu vendedor haces tus ejercicios y tú le programas, ¿no? Oye, ponle esta objeción, ponle este reto, ponle esto que sea. Y luego te reporta que también lo hizo con base en el playbook, ¿no? ¿Cómo escogemos los juegos de roles, por ejemplo, que vamos a hacer todos los martes y todos los viernes? Escogemos un vendedor porque vamos rotando. Yo con Fathom agarré todas las transcripciones, se las meto a Claude, le digo, güey, califícame estas transcripciones, me saco una calificación y luego le pregunto, ¿en dónde le fue peor a este vendedor? ¿En dónde tengo que hacer un juego de roles? Y me dice, en esto, güey, en objeciones anticipadas, o en el embudo del dolor, o en el cierre. Y luego le digo, prepárame un escenario de roleplay. Yo solo hago en 10 minutos. Antes yo me hubiera tenido que escuchar las 6 horas de 3 reuniones, unas reuniones son de 2 horas, ¿no? Entonces me hubiera tenido que escuchar 6 horas de reunión, yo diagnosticar en dónde el vendedor falló con mi subjetividad
y luego yo preparar el juego de roles. Y ahorita todo eso lo puedo hacer en 10 minutos. Sí, te ahorra mucho tiempo. Entonces ahí hay que subirse a ese bus. Oye, hermano, y si alguien de 20, 25 años quiere ganar mucho dinero, ¿crees que las ventas siguen siendo la profesión? Yo creo que sí. A ver, obviamente está el tema de ser empresario, donde pues puedes tener vendedores trabajando contigo. Entonces ahí ya depende de qué tanto quieres ser empresario, quieres ser líder, quieres tener un grupo que trabaje contigo o quieres ser individual, ¿no? Si tú quieres ser independiente, no te gusta trabajar con más personas, no quieres ser líder, pues es que las ventas tienen un potencial. Fíjate en real estate, güey, ¿no? O sea, vendes una casa, güey, de $1 millón, $2 millones, la comisión que te cae, y si te vuelves bueno en eso, ¿no? La gente que vende tecnología se ganan unas comisiones muy, muy absurdas, ¿no? Entonces, si te gusta trabajar, entre comillas, solo, porque a fin de cuentas todos tenemos que trabajar en equipo, por supuesto que las ventas tienen un potencial que otras áreas de las compañías en generación de ingresos no tienen, ¿no? Si te gusta ser líder y montar empresa, que implica, güey, también que te gusten los números y trabajar con abogados, presión, y reclutar y la presión de si pago la nómina o no, pues ahí hay más potencial de ingresos. Escalabilidad. Exactamente. Así es. Oye, ¿y qué consejo le darías a la gente que quiere empezar en el tema de comercial o de ventas? Uy, va a sonar anuncio de los patrocinadores bien duro, güey, pero que se escuche en Máquina de Ventas, por favor, güey. O sea, tenemos un podcast que es muy divertido, que se llama Máquina de Ventas. Ha estado en los rankings en el top en muchos países y ahí platicamos de manera genuinamente, güey, es casi un stand-up, cómo vender, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que empiecen por ahí y que empiecen a intentar aplicar esas técnicas no sé, ayúdenle a alguien que necesita vender, métanse tantito a vender para esa persona. Porque es que vender, güey, tiene una cosa muy importante, y es que si tú sabes vender, pase lo que pase, no te vas a morir de hambre, güey. O sea, si a mí Sandler, por ejemplo, me quitara mi negocio, güey, ¿no? Me cierran la franquicia. Pato, yo que llevo muchos años dedicándole mi vida a Sandler, yo no me voy a morir de hambre, güey, porque yo me puedo ir a vender otra cosa, porque tengo un sistema de cómo vender. Y eso da una tranquilidad muy extrema. Incluso todavía con la inteligencia artificial que pues ya está haciendo cosas, todavía ser buen vendedor te garantiza que pues cualquier persona quiere trabajar contigo, porque es que todos necesitamos buenos vendedores, ¿no? Entonces empiezan a entrarle, puede ser con Máquina de Ventas o puede ser con libros de ventas. ¿Tus top 3 libros que recomendarías de ventas? Uy, qué buena pregunta. A ver, güey. A mí un libro que me ayudó demasiado, que no es un libro de ventas, es el de, que todo el mundo lo recomienda, güey. Es medio clichésudo, pero a mí también me impacta la cantidad de gente que no lo ha leído. Es el de cómo hacer amigos e influir en las personas. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Dale Carnegie. O sea, ese libro es demasiado top, porque yo siempre he dicho, güey, que ser buen vendedor no es más que ser buena persona. Y ese libro explica eso, güey. O sea, güey, dile el nombre a la gente, sé curioso y realmente interésate en ellos, sé agradecido, güey, ¿no? O sea, sé un ser humano decente, güey, ¿no? Y eso ayuda mucho para vender, pero no es directamente ventas, ¿no? Pero ese me parece muy bueno. Y luego está el de David Sandler, es extraordinario, es el único libro que escribió David Sandler, que se llama No le puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario. You can't teach a kid to ride a bike at a seminar. Librazo, güey, explica el método Sandler con anécdotas muy cool. David Sandler es un vato que le hicieron un fraude, se quebró, se puso a vender paquetes de autoayuda que se vendían en cajas de cassettes, güey, ¿no? Ahí en los 50, 60. Y luego le dijo un amigo psicólogo, oye, güey, por más que yo he estudiado los métodos de ventas que hay gente que sigo sin cerrar.
necesito que me ayudes a entender cómo funciona el ser humano, qué lo motiva, güey. Y entonces Sandler es el único sistema que está basado en psicología, güey. Por eso la gente que estudia Sandler dicen mucho que les ayuda para las ventas, pero les ha ayudado más para la vida. En su vida, claro. Porque es un tema de mucha comunicación. Entonces el libro explica todo eso y es súper, súper divertido. Y el tercer libro, güey, que a mí me gusta mucho, no es de ventas, sino de liderazgo comercial. Se llama Motivational Management The Sandler Way. Liderazgo motivacional a la manera Sandler. Y es un libro que explica, o sea, el tagline del libro es: haz que las personas hagan lo que tú quieres por sus motivos. Que a fin de cuentas eso es ser un buen líder, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo los llevas a ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo en que todos queremos esto, pero de esto todos vamos a ganar? O sea, no solo yo, sino tú vas a lograr lo que tú quieres, tú vas a ser feliz si llegamos acá. Y casualmente yo quiero esto también, ¿no? Esos serían súper. 3 Y libros. ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a la gente para que despegue tanto personal como profesionalmente? Mira, yo sí soy muy fan del triángulo del éxito, güey. Actitud, técnica y comportamiento. Y técnica es, vuélvete profesional en ventas, ¿no? Sé bueno con el speech comercial, sé bueno haciendo preguntas, sé bueno cerrando. Comportamiento ya lo hablamos mucho, es la estadística, ¿no? Pero actitud, que decíamos ahorita, que es estar bien contigo mismo, con la empresa y con el mercado. El triángulo de la actitud tiene el triángulo del yo. Y el triángulo del yo es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, mente es qué estás haciendo por tu cerebro. Estudiar, leer, ir a cursos, escuchar buenos podcasts, ¿no? No solo Netflix, güey. También hay que ver Netflix porque, pues, hay que relaja descansar. la mente. Claro, sí, sin duda. Pero, pues, también hay que echarle abono al pasto, ¿verdad? Después, cuerpo, salud, nutrición y ejercicio. O sea, vato, si estás físicamente mal, la vida es muy difícil. Y en ventas, la vida es muy extrema, güey. Tolerar el rechazo es duro, güey, ¿no? Y si tus ventas son presenciales, ¿no? Yo entreno mucha gente que vende a ferreterías, por ejemplo, ¿no? O venden pinturas, güey. Esa caminando bajo el sol. Imagínate, güey. Físicamente cosas. tienen que estar extremo, güey. Y espíritu, pues sí, puede ser seguir una religión, si tienes una religión, que eso está muy bien, pero espíritu es amor, generosidad y compasión. O sea, es estar en un lugar donde amas y eres amado. O sea, si tú estás en una relación tóxica, güey, ¿no? Puede ser con tu pareja o con tus papás o con tus amigos, o con el trabajo. Si hay un tema tóxico ahí, todo eso te va a afectar. Entonces, ¿qué puedes hacer como para limitar eso, ¿no? Entonces, amor, generosidad. ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Cómo estás ayudando a los demás? ¿A quién le estás haciendo favores? No solo con dinero si te sobra, sino con tus fortalezas, pues. Y compasión. Compasión, que es, pues, ayudarle a la gente que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, todos queremos hacer un mundo, un lugar mejor, ¿no? Entonces yo creo, güey, que si tú todos los días haces algo por tu mente, haces algo por tu cuerpo y haces algo por tu espíritu, todos los días, intencionalmente, tú eres imparable. Cuando empezamos a estresarnos, cuando empezamos a desmotivarnos, cuando no estamos conectados con estas 3 vainas, cuando estamos muy operando, güey, ¿no? En modo como rescatemos, paguemos las cuentas, pero no estoy haciendo nada ni por mi mente, ni por mi cuerpo, ni por mi espíritu. Si eso lo prolongas, empieza a ser peligroso. Hermano, muchas gracias por echarte la vuelta. Encantado, papá. Gran plática. Creo que la gente que nos está escuchando les va a servir para que despeguen tanto profesional como personalmente. Fue un gustazo conocerte, hermano, y pues a vender. Bien, así es, papá. Me Listo. encanta. Ya está. Gracias. Vale, pues.